Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la sangre. La sangre es un tejido, es el tejido líquido del cuerpo humano. Es un tejido fluido que circula por capilares, venas, por arterias, de todos los vertebrados e invertebrados. Su color es un color característico, un color rojo, por la presencia de una proteína que se llama hemoglobina. Este pigmento hemoglobínico está contenido solamente en los llamados glóbulos rojos o eritrocitos, también llamados hematíes, o sea, tiene tres nombres principales: eritrocito, hematíes o glóbulos rojos. La sangre constituye el líquido primordial a través de los cuales eh, se puede transportar todos los elementos de nutrición hacia los distintos tejidos y distintos sistemas y órganos que presenta el cuerpo humano. Eh, Tienes muchísimas funciones, dentro de las cuales una de ellas es la de transportar oxígeno hacia los tejidos. Convengamos que la sangre circula a través de los vasos sanguíneos mediante un circuito eh, circulatorio, mediante el sistema circulatorio, en la cual este oxígeno es transportado desde el corazón hacia los tejidos, donde se sustrae la mayor cantidad de oxígeno de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos vuelven nuevamente al corazón y de ahí a los pulmones, donde se capta nuevamente oxígeno para reiniciar el ciclo de aporte de oxígeno hacia los tejidos. Convengamos que el oxígeno, las células necesitan el oxígeno para llevar a cabo sus funciones metabólicas, o sea que dependen sí o sí del oxígeno. Transporta el anhídrido carbónico o dióxido de carbono hasta los pulmones, en donde es eliminado. El dióxido de carbono es parte de los desechos del metabolismo celular y es eliminado una vez que se producen el metabolismo de la célula. Es eliminado a través de la parte del sistema respiratorio y es conducido principalmente por la sangre hacia los pulmones, hasta los pulmones. Transporta también nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como ser la glucosa, los aminoácidos que van a ir a formar parte de las proteínas, los lípidos, sales minerales, desde el hígado, procedentes del aparato digestivo, a todas las células del cuerpo. Transporta mensajeros químicos, como son las hormonas, hacia distintos lugares del sistema orgánico. Defiende el cuerpo de las infecciones gracias a la presencia en la misma sangre de células que participan en esta defensa, y lo vamos a ver como los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos forman parte del sistema inmune del individuo y es nuestro mecanismo de defensa ante invasiones externas, como toxinas, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Además, forma parte o participa, tiene una gran participación y una importante participación en la homeostasis, en el transporte de líquido extracelular, es decir, desde el líquido intravascular del organismo. La sangre presenta características físicas, es más bien densa, es viscosa, o sea, es mucho más viscosa que el agua. Al tacto es un tanto pegajosa, tiene una temperatura
menor a los 38 grados, obviamente. Es ligeramente alcalino, con un pH de 7,35 a 7,45, o sea, 7,3 a 7,4. Constituye el 20% aproximadamente del líquido extracelular. Alcanza el 8% de la masa corporal total del volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo total es aproximadamente de 5 a 6 litros en el hombre adulto o de 4 a 5 litros en la mujer. Hablamos de volemia cuando decimos que la sangre circula por minuto en una concentración de 5 litros por minuto. Esto sería la volemia. Acá hablamos, es el volumen total de sangre del cuerpo. Es aproximadamente 5.600 mililitros en un hombre adulto de 70 kilogramos aproximadamente de peso y constituye el 8% del peso corporal total del ser humano. Acá vemos cómo está compuesta la sangre. La sangre está formada por dos partes, una parte líquida y una parte denominada elementos formes de que forman la sangre. La parte líquida está determinada o está formada por el 55% y corresponde al plasma. Acá en esta figura vamos a ver cómo está distribuida la composición de la sangre. El 55% es plasma y un 45% está formado por células sanguíneas o elementos formes de la sangre. Estos elementos formes de la sangre van a estar precipitados en un tubo. O sea, las proporciones, la relación entre plasma y elementos formes es lo que da lo que nosotros vemos en el laboratorio como el hematocrito, que lo normal es aproximadamente un 45% de las células sanguíneas, que van a estar formadas por los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, que constituyen el 99% de estos elementos formes, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas, que constituyen el menos del 1% en la formación de este hematocrito. Las células sanguíneas, vamos a ver que en un recuento por mililitro vamos a tener 5 millones de glóbulos rojos por mililitro. Las plaquetas van a ser entre 150.000 y no es 150, es 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y de los glóbulos blancos vamos a encontrar entre 4.000 y 10.000 o 11.000 por mililitro o por milímetro cúbico. La vida media de los glóbulos rojos, de las plaquetas y de los glóbulos blancos varían considerablemente, teniendo 120 días la vida media de un glóbulo rojo, de 8 a 10 días las plaquetas, que tienen una gran importancia en la parte de la coagulación sanguínea, y los glóbulos blancos va a ser variable según el glóbulo blanco que corresponda, ya sea porque está en constante recambio debido a la defensa que tiene el organismo frente a la invasión de elementos que puedan llegar a comprometer al cuerpo humano, ¿no? La parte líquida, que habíamos dicho, el plasma, representa el componente líquido de la sangre gracias al cual las células sanguíneas pueden circular. El plasma está formado principalmente por agua en un 90%, en las cuales se encuentran disueltas y circulan muchas sustancias como ser proteínas, azúcares, grasas, sales minerales, hormonas, vitaminas, los anticuerpos y los factores de la coagulación. Acá tenemos una composición, una proporción de la composición del plasma, diciendo entonces que teníamos que es un 91,5%, o sea, prácticamente es agua. Como habíamos hablado anteriormente, el cuerpo humano, el 75 al 80% es prácticamente agua. El resto, el 7%, está formado por proteína,
dentro de las cuales se pueden dividir de la siguiente manera: el 55% las proteínas albúminas, el 40% las globulinas, y el 4% corresponde a fibrinógenos. Y los solutos que son no proteicos vamos a tener que se encuentran en una concentración de 1,5% aproximadamente. Está formado por electrolitos como el cloruro, el sodio, el calcio, la glucosa, lípidos y vitaminas. Acá volvemos a ver, las proteínas plasmáticas corresponden prácticamente al 7%, siendo las albúminas el 55%, las globulinas el 40% y el 4% de fibrinógeno. Las albúminas son muy importantes ya que participan en la presión oncótica y presión osmótica de la sangre. Las globulinas participan en la parte de la defensa del organismo, y los fibrinógenos son proteínas que van a participar en la hemostasia, o sea, en la parte de la coagulación, en el sistema de coagulación. Acá vemos en este gráfico cómo se encuentra distribuido el plasma en cuanto a la cantidad de agua que contiene y al total de proteínas que lo componen. Las proteínas plasmáticas, ¿qué funciones van a tener estas proteínas plasmáticas que constituyen el 7% de la misma? La función es la presión oncótica. La presión oncótica es la presión que impide de que los líquidos pasen al intersticio, en este caso, manteniendo dentro de la parte sanguínea, o sea, manteniendo dentro la presión intravascular, o sea, el líquido intravascular. Amortigua el pH, o sea, son los que van a participar para mantener el equilibrio del pH dentro de la sangre, evitando de que se acidifique, o sea, que alinice mucho. Transporta sustancias, como vamos a ver, transportan sustancias como ser algunos lípidos, por ejemplo, como ser las lipoproteínas, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Participa dentro del sistema de la coagulación y participan también dentro de la parte de la inmunidad, como ser las globulinas. ¿Dónde se sintetizan estas proteínas? Estas proteínas plasmáticas se van a sintetizar en una de las glándulas más grandes que tiene el cuerpo humano, que corresponde al hígado, la mayoría de ellos. El hígado tiene una gran función dentro de la producción de proteínas plasmáticas. El otro lugar de síntesis son las células plasmáticas, que corresponden a partes de unas células del sistema inmune y otros tejidos en forma menos considerable. Vamos a hablar ahora de la formación de células sanguíneas. ¿Cómo se forman las células sanguíneas? El fenómeno o la formación de células sanguíneas recibe el nombre de hematopoiesis. Se produce en la médula ósea roja, que se encuentran en los huesos largos principalmente. Todas las células de la sangre proceden de una célula madre hematopoyética. O sea, la formación de células derivan de una célula madre. Es un proceso bastante activo y requiere muchos factores de crecimiento, como ser la eritropoyetina, la trombopoyetina, el EPO y las citoquinas. Como dijimos, se producen las células de la médula ósea, básicamente en los individuos más jóvenes, en la medida que el individuo va creciendo, van tomando o van permaneciendo en determinados huesos del cuerpo humano. Básicamente terminando a edades adultas o manteniéndose en producción a la edad después de los 30 o 40 años, manteniéndose la producción a nivel del esternón, las costillas, las vértebras y los huesos ilíacos, que son el lugar donde se obtiene muchas veces
donde se obtienen muchas veces para los trasplantes de médula ósea. Todas las células de la sangre proceden de una célula madre hematopoyética llamada stem cells. Como dijimos, es un proceso bastante activo y requiere de muchos factores de crecimiento. Acá vemos un hematocrito para considerar la disposición de la sangre y de los elementos formes. Habíamos hecho un hematocrito normal, oscila entre un 45% de células formes con respecto al plasma. Hablamos de anemia cuando este porcentaje es menor a los 40% y hablamos de una policitemia. La policitemia es cuando existe un marcado aumento en la formación de glóbulos rojos, como se da, por ejemplo, en los pacientes que se encuentran en las alturas, por ejemplo. Dijimos que todos derivan de una célula madre y de dos estirpes principalmente, de una célula madre de estirpe mieloidea y de una célula madre de estirpe linfoidea. Las células de madre de estirpe linfoidea van a derivar o van a dar la formación de linfoblastos y a partir de allí de la formación de células que corresponden a los glóbulos blancos. O sea, vamos a ver los linfocitos, que acá vamos a encontrar los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer, los principales que corresponden y que participan en el sistema inmunitario. Lo de estirpe mieloide va a dar origen al mieloblasto, al tromboblasto, que va a derivar en la formación de plaquetas, y los proeritroblastos, que van a dar la formación de los glóbulos rojos. Los mieloblastos van a dar origen al resto de los glóbulos blancos. Tiene su estirpe mieloide y va a dar lugar a la formación de los granulocitos, como ser los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. ¿Cómo se forman los eritrocitos? Los eritrocitos se forman a partir de una génesis a partir del proeritroblasto. El proeritroblasto va a derivar en un eritroblasto basófilo, que el cual la denominación lo va dando de acuerdo a la tinción histológica que puede presentar este tipo de célula. A partir del eritroblasto policromatófilo es donde se empieza la síntesis de hemoglobina, que es el pigmento rojo que va a presentar este tipo de célula en la formación de la hemoglobina en sí. Pasamos a la formación de eritroblasto ortocromático y a partir de este se elimina el núcleo de este eritroblasto para dar lugar a la formación de los reticulocitos. Los reticulocitos son las células más jóvenes que tiene las células sanguíneas de la célula sanguínea en sí. Estos reticulocitos pasan a los órganos del proceso linfoides o de estirpe linfoidea, en donde se produce la maduración total hasta la formación de eritrocitos y formaciones de glóbulos rojos. ¿Qué son los glóbulos rojos? Son células anucleadas, bicóncavas, que tienen una medida entre 7 a 8 micras aproximadamente. Presentan un pigmento rojo que es característico, que se denomina hemoglobina, es una proteína que va a ser de gran importancia, ya que es la principal transportadora de las moléculas de oxígeno. O sea, una baja de hemoglobina, o sea, lo que provocan las anemias, por ejemplo, los cuadros anémicos, va a provocar la disminución del transporte de oxígeno a los tejidos. Como dije anteriormente, tiene una forma de disco bicóncavo, lo que permite aumentar la superficie de intercambio y le permite esta forma que tiene el eritrocito a ser mucho más flexible y deformable
con facilidad, permitiendo llegar a lugares de accesos que son muy limitados. Para producir la eritropoyesis necesitamos una serie de requerimientos, dentro de los cuales las materias primas como la hemoglobina necesita un grupo aminoácido que es la globina, y el hierro que está formado por un grupo M que se va a unir a al grupo aminoácido de la globina, aminoácido de la globina, para formar la hemoglobina. La hemoglobina necesita, para su formación, de dos tipos de vitaminas, la vitamina B12 y la vitamina B9. Este tipo de vitaminas son absorbibles a nivel del estómago a través de un elemento eh, que se denomina factor intrínseco. El factor intrínseco se sintetiza y se secreta a nivel del estómago y se une junto con la vitamina B12 para poder ser absorbido a nivel del intestino delgado. El factor intrínseco es muy importante para la absorción de este tipo de vitamina. Cualquier patología que afecte la formación del factor intrínseco provoca los cuadros anémicos en algunos pacientes. Los factores que provocan la estimulación o estimulan la formación la formación de hemoglobina o del glóbulo rojo en este caso van a ser numerosos, y estos factores lo que van a provocar es el incremento de la síntesis de una hormona que se llama eritropoyetina, que es liberado a nivel del riñón principalmente. Dijimos que las funciones de los eritrocitos eran el transporte de oxígeno, el transporte de dióxido de carbono para ser liberado a nivel del sistema respiratorio, y determinar los denominados grupos sanguíneos, que es lo que vamos a ver más adelante cuando determinemos cuáles son las características de los grupos sanguíneos y a qué se debe las diferentes tipos de sangre y factores RH. El transporte de oxígeno se realiza, como dijimos, unida a la hemoglobina en una forma llamada oxihemoglobina en un 98,5%, o sea, es igual, 20 mililitros de oxígeno se transporta en 100 mililitros de sangre aproximadamente, y un 1,5% de este oxígeno va disuelto en el plasma, en un 0,3% de mililitro cada 100 mililitros de sangre. Acá vemos una molécula de hemoglobina que forma esta proteína. ¿Cómo se forma la hemoglobina? La hemoglobina está formada por 4 cadenas proteicas de globina que se unen a un grupo M. El grupo M está formado por hierro, por el ion hierro, que forman cada hierro puede unirse a una molécula de oxígeno. Es una unión débil, reversible y no covalente. No covalente quiere decir de que se puede liberar fácilmente. Las uniones covalentes son aquellas uniones en las cuales no se pueden disgregar. Cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. El transporte de dióxido de carbono, por nuestra parte, el 70% viaja en forma de bicarbonato a través de la formación de una enzima que se encuentra en el glóbulo rojo, que se llama anhidrasa carbónica, que permite la formación de disociación del dióxido de carbono en bicarbonato
y ácido carbónico. El 25% va unido a la hemoglobina, carbamino, el grupo carbamino de la hemoglobina, y un 5% va a ir disuelto en plasma. Bueno, acá, ¿qué es lo que regula la producción de la masa total de glóbulos rojos? La oxigenación tisular. A baja oxigenación a nivel de los tejidos o a nivel de las células provoca el aumento de la síntesis de hemoglobina. Esta síntesis de hemoglobina va a estar incrementado por la hormona que les dije anteriormente, que se llama eritropoyetina. La oxigenación celular es muy importante para la liberación de eritropoyetina, que se libera a nivel renal. A nivel renal, esta eritropoyetina actúa sobre la médula ósea, provocando en la célula madre pluripotenciales la formación de proeritroblastos, que van a llevar a la formación de eritrocitos. Dijimos que la maduración de estos eritrocitos, o sea, la maduración de los glóbulos rojos va a depender mucho, la maduración de los glóbulos rojos y la formación de hemoglobina va a depender mucho de la vitamina B12 y del ácido fólico. Cualquier falla en la maduración provoca lo que nosotros denominamos anemia perniciosa, o sea, por la falta de vitamina B12, como dije anteriormente, la falta de absorción a nivel del intestino, porque no existe el factor intrínseco que permita su absorción, o la mala absorción del ácido fólico puede generar este tipo de anemia. Acá vemos nuevamente la cadena de hemoglobina, cómo está formado, un grupo M, por las cadenas formada por 4 cadenas proteicas, 2 alfa o 2 beta. Cada cadena de globina está unida a un grupo M. La hemoglobina se inicia de la fase proeritroblástica de los glóbulos rojos y su función, volvemos a repetir, es la unión de oxígeno y la entrega de oxígeno molecular hacia los tejidos. Otra propiedad es la liberación del hierro y su posterior depósito al mismo. Cada molécula de hierro puede unirse a una molécula de oxígeno, como dijimos anteriormente, es una unión débil, reversible, y cada hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. El metabolismo del hierro, el 65% lo tiene la hemoglobina, un 4% lo va a tener en forma de mioglobina, que es una proteína a nivel muscular, y el 30% en forma de ferritina, que es el depósito de hierro a nivel hepático. La absorción del hierro es a nivel del estómago a través de una proteína llamada transferrina, y los depósitos se realizan, el mantenimiento del hierro se va a mantener en forma de ferritina o hemosiderina a nivel hepático. Acá vemos la formación o la eritropoyesis, la formación de eritrocitos. La hipoxia, la altura, la falta de oxígeno estimula la formación de eritropoyesis, o sea, la liberación de eritropoyetina. La eritropoyetina actúa sobre la médula ósea de los huesos largos y de ahí hacia la formación de glóbulos. Los leucocitos a grandes rasgos, porque vamos a ver en videos posteriores, su función, tienen muchas funciones dependiendo de qué tipo de glóbulos blancos encontremos. La de estirpe linfoide, como son de los cuales se generan los linfocitos tipo B, los tipos linfocitos T, los B y los NK, o sea los natural killer, se forman de una estirpe linfoidea, mientras que los polimorfonucleares, como son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, son derivados de una estirpe mieloidea y tienen una función mucho más importante también dentro del sistema inmune. Eso lo vamos a ver mucho más adelante.
Vamos a repasar un poco entonces. Decimos entonces que los glóbulos rojos contienen una gran cantidad de anhidrasa carbónica, que es la enzima que va a catalizar la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua, generando la formación de ácido carbónico, eh, eh, provocando una reacción miles de veces mucho más rápida. Esta rapidez de reacción permite que el agua de la sangre se transporte en cantidades en forma de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, en forma de ion bicarbonato. Otra función, es un excelente amortiguador, ácido básico, al igual que la parte de las proteínas, responsable de la mayor parte del poder de tamponación de la sangre. Estamos hablando del bicarbonato, la formación de bicarbonato. Cuando el hematocrito y la cantidad de hemoglobinas de cada eritrocito son normales, la sangre total del varón contiene aproximadamente 16 gramos de hemoglobina. La sangre total en la mujer es de 14 gramos de hemoglobina. Un gramo de hemoglobina pura se puede combinar con aproximadamente 1.39 mililitros de oxígeno. En total, un varón transporta aproximadamente 21 mililitros de oxígeno combinados con la hemoglobina de cada decilitro de la sangre, y una mujer aproximadamente 20 mililitros. Repasemos nuevamente la formación de células sanguíneas o hemopoiesis, un proceso en el cual los elementos corpusculares se desarrollan en la médula ósea. Antes del nacimiento, este proceso se lleva a cabo en el saco vitelino embrionario en las primeras semanas de vida embrionaria. Hacia el segundo o tercer trimestre del embarazo, la formación de células sanguíneas se produce a nivel del hígado, a nivel del vaso, constituyendo parte, o sea, teniendo una acción hematopoyética o una función formadora de glóbulos rojos. Lo mismo que el timo, que es una glándula que se encuentra en el tórax, en la parte anterior del tórax, y en ganglios linfáticos fetales. La médula ósea roja, que se convierte, es el órgano hemopoyético primario durante los 3 primeros meses antes del nacimiento y continúa como una fuente principal de células sanguíneas después del nacimiento durante toda la vida, llegando a permanecer activa en los huesos como el coxal, en las costillas, en el esternón y en las vértebras de la columna vertebral. La médula ósea roja es un tejido conectivo altamente vascularizado, localizado en los espacios microscópicos entre las trabéculas de los huesos esponjosos. Alrededor del 0,05 a 0,1% de la médula ósea roja derivan de las células mesenquimáticas, que son las células formadoras, llamadas células madres, pluripotenciales, llamadas stem cell, o hemocitoblastos, que corresponden, o sea, todas reciben este mismo nombre, o sea, son prácticamente sinónimos. Vamos a ver el ciclo vital del glóbulo rojo. Viven aproximadamente 120 días. Los macrófagos, que son aquellas células que se encuentran en los órganos linfoides, como ser en el vaso, en el hígado o en la médula ósea roja, una vez que el eritrocito ha llegado a su tiempo de vida útil, que son 120 días, son fagocitados por estos macrófagos todos aquellos glóbulos rojos que son lisados, o sea, que han sido rotos, se han roto o desgastados en su función, son fagocitados, vamos a hablar en término un poquito burdo, son comidos, digeridos por los denominados macrófagos. Las porciones de globina y del grupo M que van a formar la hemoglobina son separados, se los separan en globina y se degrada a aminoácidos, los cuales pueden ser reutilizados nuevamente para sintetizar otras proteínas. Esto en cuanto a la globina, que es la proteína que se une al grupo M para formar la hemoglobina. El hierro del grupo M se elimina de la porción hemo en forma de hierro, de ion hierro.
lo cual se va a asociar a una proteína plasmática que se llama transferrina, que es un transportador intravascular del hierro. En las fibras musculares, en las células hepáticas, en los macrófagos del vaso y en el hígado, este hierro se libera de la transferrina y se asocia con una proteína de depósito de hierro, formando lo que se llama ferritina. Por la liberación de algún sitio, desde algún sitio de depósito o a la absorción del tracto gastrointestinal, el hierro se vuelve a combinar con la transferrina. Y este complejo hierro-transferrina es entonces transportado hacia la médula ósea roja, donde las células precursoras de los glóbulos rojos lo captan por endocitosis mediada por receptores para su uso en la síntesis de nuevamente de la hemoglobina. La eritropoyesis en la médula ósea roja induce a la producción de glóbulos rojos, los cuales entran a circulación. Cuando el hierro es eliminado del grupo M, la porción no férrica del hemo se convierte en biliverdina, que es un pigmento que se encuentra de color verdoso y que después va a ser metabolizado a nivel del hígado para formar lo que nosotros denominamos amarillo anaranjado, la bilirrubina. Esta bilirrubina entra en la sangre y es transportado hacia el hígado, donde es eliminado en la bilis. Es liberada por las células hepáticas en la bilis, la cual pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso. En el intestino grueso, las bacterias que convierten a la bilirrubina en urobilinógeno, parte de este urobilinógeno se reabsorbe nuevamente hacia la sangre, se convierte en un pigmento amarillo llamado urobilina y que es eliminado a través de la orina, es lo que da la coloración amarilla o ámbar de la orina. Gran parte o la mayor parte del urobilinógeno es eliminado también a través de las heces en forma de estercobilina, lo cual da a las heces ese color característico. Bueno, básicamente esto corresponde al metabolismo de la hemoglobina cuando el glóbulo rojo ha terminado su ciclo de vida media, que son 120 días. Espero que se haya entendido y nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.